Buenos días, muchas gracias por su paciencia. Estábamos esperando que les dieran permiso de salir de sus clases, así que bienvenidos y bienvenidas. Y pues este es el segundo día de la serie de actividades que tenemos con la afortunada visita del doctor Javier Sánchez Medina. Recordamos que ayer se recibió al doctor aquí en la facultad por parte de la maestra Isaura González Totiene, de la maestra Claudia Montalbán, quien estableció el contacto con el doctor Javier. También hubo una inauguración. También tuvimos una conferencia de docencia colaborativa internacional, que si se la perdieron, pues me parece que quedó grabada, pero es muy interesante, sobre todo para pues conocer cómo nos estamos relacionando como académicos después de la pandemia por COVID-19. Pero ya de manera internacional, ¿no? El doctor nos mostró en su conferencia Docencia Colaborativa una serie de workshops o de encuentros que tiene con gente y con universidades de todo el mundo. Entonces, si no lo pudieron ver, la grabación estaría muy recomendable. El día de hoy, pues vamos a iniciar con esta conferencia que se llama Historia de Casas, que no la tengo por aquí, pero se llama Historia de Casas, la están viendo en pantalla. Y a las 12 inicia el workshop, en el que creo que la mayoría de los alumnos y alumnas aquí presentes se inscribieron. Levanten la mano, por favor, quienes están inscritas. Ok, pues nos da mucho gusto que estén aquí, porque pues esta es la introducción, ¿no? a este taller. Y mañana, bueno, la conferencia de arquitectura terapéutica, en la que nos contará un caso de estudio, una casa que resultó premiada, que pues se basa en arquitectura terapéutica, es el martes. Entonces también están invitados e invitadas todas a participar. Pues muy bien, pues el día de hoy voy a dar la palabra a la maestra Claudia Montalbán para que nos explique, nos dé una introducción, una reseña a esta conferencia. Después leeré nuevamente la reseña para quienes no nos acompañaron ayer, del doctor Javier Sánchez. Y pues ya, escuchamos al doctor, que ya queremos conocer la ponencia. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy. A continuación les voy a leer, tratando de no aburrirles, una introducción a historias de casas, que está escrito en el blog oficial que vamos a leer, del trabajo del arquitecto, del doctor Javier. Se los leo a continuación. Casas contemporáneas. Desde la cabaña Loquier, que ilustraba la primera arquitectura, hasta las casas de los arquitectos Ábalos y Herreros, que se basan en el fenómeno del reloj Switch, pasando por la casa del futuro, obra del matrimonio Allison y Peter Smithson. El estudio de las viviendas ha estado encadenado a la época en las que fueron construidas. Más allá de los estilos y las modas, Historias de Casas trata con sentimientos y pasiones que permiten establecer un análisis liberado del tiempo al que pertenecen. Son ejemplos de arquitecturas que siempre estarán de actualidad, ya que tratan de emociones personales con las que todos nos identificamos. La elaboración del programa de la vivienda que realizan los clientes es un proceso que se invierte después, cuando la casa moldea la vida de sus habitantes. El mobiliario, los recuerdos, los objetos heredados y las colecciones. Todos ellos son símbolos de lo que somos o de lo que deseamos ser. Se podría decir que, si las fachadas de las casas son el interior de la ciudad, los espacios interiores de las casas exteriorizan a sus habitantes. Consecuentemente, la historia de la vivienda deriva de la pluralidad de la sociedad en la que se construye, de la educación e imaginación del arquitecto y de la vida del usuario. Se trata aquí, en resumen, de reivindicar una relación más intensa entre el cliente y el arquitecto. El material publicado tendrá, para más información de este texto, vean el blog Historia de Casas, que lo compartimos en el workshop. Gracias. Muy bien, pues voy a leer la semblanza, nuevamente, para quienes no estuvieron ayer. El doctor Francisco Javier Sánchez Medina es doctor en arquitectura, profesor titular de proyectos arquitectónicos del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante y profesor visitante en Carleton University, Ottawa, UMA, Suecia, UMEA, en SAM, La Reunión, Francia,
y University of the Arts de Reykjavik, perdón si lo pronuncio mal. Coordinador del Congreso Internacional Eurao 18, investigación retroactiva o la capacidad de la arquitectura de cuestionar y extender los límites de otras disciplinas, investigador del proyecto europeo KA2, Social Inclusion and Wellbeing Through the Arts and Interdisciplinary Practices, coordinador Erasmus de la titulación de Arquitectura UA de 2015 a 2018, tutor PAT, director de Cátedra de Mármol UA 2019-2021. Actualmente, las principales líneas de investigación se basan en la enseñanza de proyectos arquitectónicos a través de la internacionalización, entendida como modelo intercultural de la futura Universidad de Europa. Para ello, coordina el proyecto docente University of Universities, de la cual nos platicó ayer, y además dirige su revista científica, Revistes UA.es. Bueno, les pasamos la liga. También trabaja desde la OTRI UA con proyectos profesionales de arquitectura terapéutica. Dentro de esta línea ha diseñado el Centro Alzheimer en Murcia, obra reconocida como referente arquitectónico por la Administración Obama 2009, o la Casa Pictograma para un niño con autismo, innovaua.es. Obra que ha ganado el Premio de Accesibilidad de la Región de Murcia 2020, o el primer premio de arquitectura de la región de Murcia con el edificio de Trabajo Social y Relaciones Laborales de la Universidad de Murcia. También obra nominada al premio Mies van der Rohe 2003. Sus clases, escritos y obra construida muestran un compromiso por establecer importantes relaciones entre docencia, investigación y profesión, siempre bajo la capacidad de la arquitectura de cuestionar y mover los límites de otras disciplinas. La casa de reciente construcción para un niño autista acaba de ganar el premio de accesibilidad en arquitectura de la región de Murcia. Y que más recibimos con un caluroso aplauso a nuestro ponente. Muy buenas, me voy a poner aquí, así estamos más cercanos. Gracias a todos, a Román, por esta invitación. No sé si tapo la imagen de aquí o no está. Sí. Pues básicamente la conferencia de hoy, como expliqué ayer, pertenece a una serie de charlas, de presentación de lo que estoy haciendo estos días aquí en la UNAM, y es de explicar una actitud, ¿no? Una visión de la arquitectura, creo yo que más empática, ¿no? con el cliente, más empática con los estudiantes, más empática con otras culturas, y básicamente es esto, es decir, que ayer empezamos como esto afecta, ¿no? Como esta visión afecta a una docencia, en este caso docencia internacional, que es colaborativa. Hoy vamos a explicar cómo afecta mi propio estudio profesional en la construcción de viviendas, y el próximo día haremos hasta como un ejemplo más extremo, y es de cómo hasta trabajar con otras realidades. Es decir, veremos cómo en el caso de la Casa Pictograma es una vivienda construida que debe mucho a la conferencia de hoy, muchísimo, y es de cómo aprender del usuario para tú poder construir esa nueva vivienda. En este caso, de un niño autista. Es decir, meterse en la piel del otro, pero el otro es el otro como alguien distinto a ti. De entenderlo, es decir, no tener compasión por esa persona, sino por entender que es una realidad diferente y proponer una arquitectura para esta realidad. Por esto lo veremos mañana. Como digo, no se podría haber hecho eso sin esta conferencia. Esta conferencia, si os fijáis bien, se llama Historias de Casas, son historias, lo que voy a contar, y el subtítulo es muy importante, narradas por. Es decir, no son historias mías. Todo lo que voy a contar lo he escuchado, yo lo estoy transmitiendo. Soy ahora como un contador de cuentos, de historias. Y está narrada por Halldóra Arnardóttir, que es una historiadora del arte islandesa, y por mí, somos coautores. Y todo empezó porque hace ya años nos llamaron de un periódico islandés,
un periódico nacional islandés, Morgunbladet, diciendo: queremos que escribáis sobre arquitectura. Entonces nosotros siempre hemos escrito sobre arquitectura, pero para revistas especializadas, para arquitectos. Y tú sabéis, ¿no? ya habéis leído artículos de arquitectos para arquitectos, que es un lenguaje muy específico también, ¿no? Y unos intereses también muy puntuales. Pero la sociedad no está interesada en ello. La sociedad no puede leerse un artículo de arquitecto para arquitectos. Entonces dijimos: ¿cómo podemos escribir en un periódico local y hacerlo interesante? ¿Cuál sería el tema? Porque si escribimos sobre el último edificio, ¿sabes?, el ayuntamiento, yo creo que poca gente se interesaba, ¿no? Y pensamos: ¿cuál sería el dato, ¿sabes?, el concepto más interesante? Y es la vivienda. La vivienda, todo el mundo, ¿no? Todos tenemos o soñamos por una vivienda. Entonces, bueno, en el caso de España, y por lo que me ha contado ahora vuestro profesor, aquí también en México, existe todavía el mercado, la posibilidad, la oportunidad a arquitectos de construir viviendas unifamiliares. No en todos los países, es un lujo esto. En otros países no existe. Tiene que ser ya vivienda construida como social, digamos, es decir que... Pero tú no puedes todavía como promotor, digo, la familia, ¿sabes?, el poder tener una conversación con el arquitecto y decir cuáles son tus sueños, cómo te gustaría que fuese tu casa. Y de eso se trata esta conferencia, es de detectar aquellas casas que son muy importantes en la arquitectura, que aparecen en libros de arquitectura. Las casas que voy a presentar aquí, creo que las conoceréis, casi todos, y si no, pues pronto las conoceréis. Es decir, son casas, como digo, de referencia. Todas ellas, ese es el ingrediente, casas de referencia, construidas por arquitectos de referencia, son arquitectos de gran prestigio. Pero, un tercer ingrediente muy importante, todas ellas son el resultado de la conversación entre el arquitecto y el cliente. Si no, no pertenecen a esta serie. Es decir, han habido arquitectos muy importantes que han querido publicar, nos han enviado su casa y dicen: queremos que publiques esta casa. ¿Sí? ¿Y cuál era la relación con el cliente? Bueno, el cliente me pidió 3 dormitorios, 2 baños y un salón. No pertenece, ¿entendéis? Es decir, el criterio es que digas que estas casas construyen la vida del cliente. Es difícil. Y ese dato, la dificultad sobre todo es que no aparece en ningún libro de arquitectura. En los libros de arquitectura todo eso se borra. Siempre aparece el arquitecto como un dios, ¿no?, que dice a los demás cómo tienen que vivir. Por lo tanto, vamos para allá. Ya ha explicado en la introducción cómo la profesora, pues nosotros hemos visto que a lo largo de la historia, siempre el dibujo es de un religioso francés, Laugier, que escribía sobre arquitectura, y ya en el siglo XVIII hizo el dibujo de la primera cabaña, se llama. Esa era la primera arquitectura, como se entendía, ¿no? Y este otro dibujo es de la pareja Peter and Alison Smithson, ingleses, como en los años 50, en el 53, propusieron a través de un periódico, es decir, los diarios eran muy importantes, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros como lugar, de promocionar la arquitectura del futuro. Estos hicieron la casa del futuro y decían cómo iba a ser una prefabricación, que tenía en torno a un patio, nuevos materiales, es decir, todavía no se podía construir, pero ya hacían exposiciones del futuro. Aquí veis el ejemplo de la pareja de arquitectos españoles, Ábalos y Herrero, que proponen la casa Swatch. El Swatch, recordad que son los relojes, estos que tú fueron los primeros en poder combinar en función de tu ropa, podías cambiar los colores y todo, ¿no? Pues ellos hicieron un módulo de vivienda y propusieron que las fachadas cambiasen en función del entorno donde se encontraban. Y por último, es una imagen para mí muy importante, es de Londres, la casa de John Swan, es en el centro de Londres, un arquitecto inglés de época que en ese momento
tú para ser un buen arquitecto tenías que viajar, tenías que ir, en ese caso, a Italia, a estudiar arquitectura. Es decir, la idea del viaje que ayer comentábamos tan importante para el arquitecto, ir a aprender arquitectura, y él traía todas sus piezas. Entonces esta es su casa estudio, y de ahí pues aparecen sus arquitecturas. Es decir, todas estas imágenes a lo largo de la historia siempre ha habido una relación de la arquitectura con el momento en el que se ha construido, por bien por la tecnología, materiales, la economía, por una forma. Pero nosotros lo que hemos tratado de encontrar es una serie de casos que, como digo, es la relación con el cliente, y por lo tanto son sentimientos. Y pensamos, ahora veréis, que estas casas, aunque ya tienen 30 años, es decir, no habíais nacido vosotros, son casas que podrían ser construidas hoy día, ¿sabes? Es decir, son como casos atemporales. Y nos pusimos a investigar, como digo, no aparece en el libro, ¿cómo consigues tú esas historias? Pues muchas eran con cenas, tomando la última copa, ¿no? Que un amigo te dice, mira, me han contado esta historia, me han contado... El hablar de arquitectura, que es tan importante, y conseguimos pues como esta nube de casas. Y quería empezar contando esta primera casa, la casita Colonihaven, que es de esta pareja maravillosa, Enric Miralles. Enric Miralles es un arquitecto de Barcelona, era un arquitecto, falleció muy joven, con 45 años, y resulta que a esa edad ya había hecho de todo. De hecho, ganado concursos internacionales. Sin ir más lejos, el Parlamento de Escocia es obra de Enric Miralles. Muchas obras también que hay en Barcelona, como el Parque Diagonal Mar, es un viaje también olvidado. Bueno, pues este hombre, casado con Benedetta Tagliabue, otra arquitecta fantástica, pues le encargaron una casita, pero una casita atípica. En realidad esto era en Dinamarca. Resulta que en Dinamarca hace frío, pero hay la costumbre de que la gente tiene un huertecito a las afueras de la ciudad, y allí cultivan, ¿sabes?, sus cosas. Es un pasar el tiempo. Entonces, pero claro, como hace frío y llueve, pues la gente construye una pequeña choza, una pequeña, ¿sabes?, un refugio pequeñito. Es una casita mínima. No duermes allí, es para pasar el día. Y esto es una compañía que contrataron a 12 arquitectos de prestigio diseñar estas casitas, se llaman Colonihaven, para poder fabricarlas en serie y poder venderlas. Es un mercado. Cuando a Enric Miralles le pidieron esto, él vino con esta serie de imágenes para explicar su obra, ¿no?, al cliente. Y aquí veis cómo empieza con un dibujo de un almanaque. Lo voy a poner aquí más grande. Es decir, estos son dibujos de cómo trabaja un arquitecto de gran prestigio, ¿vale? Es decir, que es igual que vosotros. Es decir, estas son las referencias de él. Por un lado, ¿veis este almanaque? Esto es un almanaque alemán, que en lugar de marcar como el típico almanaque, el 1 de enero, 2 de febrero, tal, días y meses, son los meses con las floraciones de cada mes. Te dice, según tú viendo la naturaleza, viendo las flores, las plantas, ya te dicen en qué mes, en qué parte del año estás. Entonces están los claveles en diciembre, los nenúfares en junio, es decir, están las distintas. Luego hay otro dibujo muy importante, que es ese hombre que un niño pequeñito le dice, papá, ¿no?, le da la mano y dice, papá, ven a jugar conmigo mi mundo. Y ven la puertecita pequeñita, se lo quiere llevar a su mundo. Ese es un dibujo de Le Corbusier. Ese es un dibujo que en el libro El Modulor 2 aparece. Y habla ya Le Corbusier de el cambio de escala, de cómo, ¿sabes?, cómo va relacionado con el usuario. Y luego, por último, aparece aquí con jabón hicieron como una montaña, miniatura, porque es de como los bonsáis, los parques, ¿no?, japoneses, ¿no?, que son árboles en miniatura, montañas en miniatura, que representan otra cosa. Entonces, esto era una de sus referencias. Y la otra cosa que hizo Enric Miralles es comprarle a su hija pequeña una sillita pequeña, en miniatura, y se la dio para que jugase con ella. Y la niña iba jugando, iba cayéndose, iba
Y ellos, los padres, iban dibujando el juego de la niña con la silla en el suelo. Entonces, lo que ellos trataban de hacer es de construir un concepto, digamos, de esta miniatura vivienda que fuese el paso del tiempo, como son los colonizables. Tú vas allí a ver pasar el tiempo y por lo tanto la niña tiene su propio sillita pequeñita, siguiendo los movimientos, respetando el árbol que sigue, y la casa va creciendo en altura y en planta conforme crece el habitante, esa niña. Entonces tiene desde la silla pequeña hasta ya la mesa y el sofá, ¿no?, donde se sienta, el sillón, donde se sientan los padres a tomar café. Y por lo tanto sale una planta de ese modo y este es la casa. Es una casa que también en sección va creciendo con el habitante. Es un poco como diseñar una casa como si fuese un vestido. Es decir, mi camisa, si me la quito, cae aquí y no tiene forma. Y ahora tiene la forma de mi cuerpo. Pues esto él dibujó las acciones, cómo se vive en ese espacio, y la arquitectura es lo que el contorno del mismo. Y este es la casa resultante. Claro, si tú esto lo cuentas o lo ves desde el principio así, más de uno dirá, ay madre, ¿no? Esto qué raro es, ¿no? Pero te explica el origen, ¿no? Y te puede gustar o no gustar. No estamos metiéndonos en esta discusión, ¿sabes? Pero lo entiendes, ¿no? El criterio es ese. Y de hecho, una vez que Enric Miralles falleció, ahora podéis ver, han construido lo que es la estructura de la casa, que está en Barcelona, y bueno, como veis es un lugar maravilloso para los niños, ¿no? De hecho yo cuando con mis estudiantes hacemos viajes de estudios a ir a ver la casa como homenaje. Bueno, pues a esta Enric Miralles, toda la charla esta de toda la conferencia de historia de casa va pues dirigida. Una segunda casa que quería contar, una segunda historia, es este arquitecto que lo conoceréis, se llama Toyo Ito. Toyo Ito es un Pritzker Prize, es decir, es como lo más que, bueno, el Pritzker Prize es el Nobel Prize de la arquitectura, es decir, este es como, ¿no? Cuando, ¿lo conocéis a Toyo Ito vosotros? ¿No? Este es como Cristiano Ronaldo de fútbol, para que os deis la idea, ¿sabéis? Es decir, el otro era Messi, pero este es Cristiano Ronaldo, es decir, estos son los referentes más alucinantes de la arquitectura hoy día. Entonces, yo cuando era como vosotros, pues estoy un día en clase de proyectos y entran los profesores muy excitados y nos proyectan una casa que se llama la Casa U. Y dice, mirad, la Casa U de Toyo Ito, esto es maravilloso. El primer choque es que la U que se hace, ¿no?, se dibuja hacia arriba, aquí tiene la forma al revés, ¿no?, como la Casa L más que Casa U, pero da igual, Casa U. Y todos decían que era maravillosa. Y los estudiantes decían, bueno, pues si los profesores nos dicen que es maravilloso, pues será maravilloso. ¿Qué sucedió ese año? Que acabó el curso con los estudiantes haciendo la casa A, la casa B, la casa C, era todo ridículo, pero era lo que entendimos, ¿sabes? Que la maravilla de esta arquitectura es que tenía forma de letra, porque no entendíamos otra, no nos supieron explicar ninguna otra cosa. Y en efecto aparece en todos los libros de arquitectura. Veis que es una casa patio, ¿vale?, que gira en torno a este espacio central. Veis las secciones, ¿no?, con la cubierta, y que no tiene muchas ventanas al exterior, la verdad. Esta es la casa, las fotos antiguas de esa época. Veíamos ahí una silla sola, ¿no?, bien, una mesa vacía, luces por el suelo. Y esta era la historia de la casa, ¿no? Y ya te digo, pues esto era lo que teníamos que aprender. Hasta que un día, ya pasados los años, veo esta imagen. Casa U de Toyo Ito. Fotografía por Toyo Ito. Una casa que está en todas ellas, ese es el ingrediente, casas de referencia, construidas por arquitectos de referencia, son arquitectos de gran prestigio. Pero un tercer ingrediente muy importante, todas ellas
son el resultado de la conversación entre el arquitecto y el cliente. Si no, no pertenecen a esta serie. Es decir, han habido arquitectos muy importantes que han querido publicar, nos han enviado a su casa y dicen, queremos que publiques esta casa. ¿Sí? ¿Y cuál era la relación con el cliente? Bueno, el cliente me pidió 3 dormitorios, 2 baños y un salón. No pertenece, ¿entendéis? Es decir, el criterio es que digas que estas casas construyen la vida del cliente. Es difícil. Y ese dato, la dificultad sobre todo es que no aparece en ningún libro de arquitectura. En los libros de arquitectura todo eso se borra. Siempre aparece el arquitecto como un dios, ¿no?, que dice a los demás cómo tienen que vivir. Por lo tanto, vamos para allá. Ya ha explicado en la introducción cómo la profesora, pues nosotros hemos visto que a lo largo de la historia, siempre el dibujo es de un religioso francés, Laugier, que escribía sobre arquitectura, y ya en el siglo XVIII hizo el dibujo de la primera cabaña, se llama. Esa era la primera arquitectura, como se entendía, ¿no? Y este otro dibujo es de la pareja Peter and Alison Smithson, ingleses, como en los años 50, en el 53, propusieron a través de un periódico, es decir, los diarios eran muy importantes, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros como rural, de promocionar la arquitectura del futuro. Estos hicieron la casa del futuro y decían cómo iba a ser una prefabricación, que tenía en torno a un patio, nuevos materiales, es decir, todavía no se podía construir, pero ya hacían exposiciones del futuro. Aquí veis el ejemplo de la pareja de arquitectos españoles, Ábalos y Herrero, que proponen la casa Swatch. El Swatch, recordad que son los relojes, estos que tú fueron los primeros en poder combinar en función de tu ropa, podías cambiar los colores y todo, ¿no? Pues ellos hicieron un módulo de vivienda y propusieron que las fachadas cambiasen en función del entorno donde se encontraban. Y por último, es una imagen para mí muy importante, es de Londres, la casa de John Swan, es en el centro de Londres, un arquitecto inglés de época que en ese momento tú, para ser un buen arquitecto, tenías que viajar, tenías que ir, en ese caso, a Italia, a estudiar arquitectura. Es decir, la idea del viaje que ayer comentábamos tan importante para el arquitecto, ir a aprender arquitectura, y él traía todas sus piezas. Entonces esta es su casa estudio, y de ahí pues aparecen sus arquitecturas. Es decir, todas estas imágenes a lo largo de la historia siempre ha habido una relación de la arquitectura con el momento en el que se ha construido, por la tecnología, materiales, la economía, por una forma. Pero nosotros lo que hemos tratado de encontrar es una serie de casos que, como digo, es la relación con el cliente, y por lo tanto son sentimientos. Y pensamos, ahora veréis, que estas casas, aunque ya tienen 30 años, es decir, no habíais nacido vosotros, son casas que podrían ser construidas hoy día, ¿sabes? Es decir, son como casos atemporales. Y nos pusimos a investigar, como digo, no aparece en el libro, ¿cómo consigues tú esas historias? Pues muchas eran con cenas, tomando la última copa, ¿no? Que un amigo te dice, mira, me han contado esta historia, me han contado, el hablar de arquitectura, que es tan importante, y conseguimos pues como esta nube de casas. Y quería empezar contando esta primera casa, la casita Colonihaven, que es de esta pareja maravillosa, Enric Miralles. Enric Miralles es un arquitecto de Barcelona, era un arquitecto, falleció muy joven, con 45 años, y resulta que a esa edad ya había hecho de todo. De hecho, ganado concursos internacionales. Sin ir más lejos, el Parlamento de Escocia es obra de Enric Miralles. Muchas obras también que hay en Barcelona, como el Parque Diagonal Mar, es un viaje también olvidado. Bueno, pues este hombre, casado con Benedetta Tagliabue, otra arquitecta fantástica, pues le encargaron una casita, pero una casita atípica. En realidad esto era en Dinamarca. Resulta que en Dinamarca hace frío,
pero hay la costumbre de que la gente va, tiene un huertecito a las afueras de la ciudad y allí cultivan, ¿sabes?, sus cosas, es un pasar el tiempo. Entonces, pero claro, como hace frío y llueve, pues la gente construye una pequeña choza, una pequeña, ¿sabes?, un refugio pequeñito, es una casita mínima. No duermes allí, es para pasar el día. Y esto es una compañía que contrataron a 12 arquitectos de prestigio diseñar estas casitas, se llaman Colony Haven, para poder fabricarlas en serie y poder venderlas. Es un mercado. Cuando a Enric Miralles le pidieron esto, él vino con esta serie de imágenes para explicar su obra, ¿no?, al cliente. Y aquí veis cómo empieza con un dibujo de un almanaque. Lo voy a poner aquí más grande. Es decir, estos son dibujos de cómo trabaja un arquitecto de gran prestigio, ¿vale? Es decir, que es igual que vosotros. Es decir, estos son las referencias de él. Por un lado, ¿veis este almanaque? Esto es un almanaque alemán, que en lugar de marcar como el típico almanaque el 1 de enero, 2 de febrero, días y meses, son los meses con las floraciones de cada mes. Te dice, según tú viendo la naturaleza, viendo las flores, las plantas, ya te dicen en qué, ¿no?, mes, en qué parte del año estás. Entonces están los claveles en diciembre, los nenúfares en junio, es decir, están las distintas. Luego hay otro dibujo muy importante, que es ese hombre que un niño pequeñito le dice, papá, ¿no?, le da la mano y dice, papá, ven a jugar conmigo a mi mundo. Y veis la puertecita pequeñita, se lo quiere llevar a su mundo. Ese es un dibujo de Le Corbusier. Ese es un dibujo que en el libro El Modulor 2 aparece. Y habla ya Le Corbusier de el cambio de escala, de cómo, ¿sabes?, cómo va relacionado con el usuario. Y luego, por último, aparece aquí con un jabón cielo como una montaña, miniatura, porque es de los, como los bonsáis, los parques, ¿no?, japoneses, ¿no?, que son árboles en miniatura, montañas en miniatura, que representan otra cosa. Entonces, esto era una de sus referencias. Y la otra cosa que hizo Enric Miralles es comprarle a su hija pequeña una sillita pequeña, en miniatura, y se la dio para que jugase con ella. Y la niña iba jugando, iba cayéndose, y ellos, los padres, iban dibujando el juego de la niña con la silla en el suelo. Entonces, lo que ellos trataban de hacer es de construir un concepto, digamos, de esta miniatura vivienda que fuese el paso del tiempo, como son los Colony Haven. Tú vas allí a ver pasar el tiempo y, por lo tanto, la niña tiene su propio sillita pequeñita, siguiendo los movimientos, respetando el árbol que sigue, y la casa va creciendo en altura y en planta conforme crece el habitante, esa niña. Entonces tiene desde la silla pequeña hasta ya la mesa y el sofá, ¿no?, donde se sienta el sillón, donde se sientan los padres a tomar café. Y por lo tanto sale una planta de ese modo, y este es la casa. Es una casa que también en sección va creciendo con el habitante. Es un poco como diseñar una casa como si fuese un vestido. Es decir, mi camisa, si me la quito, cae aquí y no tiene forma, y ahora tiene la forma de mi cuerpo. Pues esto él dibujó las acciones, cómo se vive en ese espacio, y la arquitectura es lo que, el contorno del mismo. Y este es la casa resultante. Claro, si tú esto lo cuentas o lo ves desde el principio así, más de uno dirá, ay madre, ¿no?, esto qué raro es, ¿no? Pero te explica el origen, ¿no?, y te puede gustar o no gustar. No estamos metiéndonos en esta discusión, ¿sabes?, pero lo entiendes, ¿no? El criterio es ese. Y de hecho, una vez que Enric Miralles falleció, ahora podéis ver, han construido lo que es la estructura de la casa, que está en Barcelona, y bueno, como veis, es un lugar maravilloso para los niños, ¿no? De hecho, yo cuando con mis estudiantes hacemos viajes de estudios a ir a ver la casa como homenaje. Bueno, pues a esta Enric Miralles, toda la
charla esta, de toda la conferencia de historia de casa, va pues dirigida. Una segunda casa que quería contar, una segunda historia, es este arquitecto que lo conoceréis, se llama Toyo Ito. Toyo Ito es un Pritzker Prize, es decir, es como lo más que, bueno, el Pritzker Prize es el Nobel Prize de la arquitectura, es decir, este es como, ¿no? Cuando, ¿lo conocéis a Toyo Ito vosotros? ¿No? Este es como Cristiano Ronaldo de fútbol, para que os deis la idea, ¿sabéis? Es decir, el otro era Messi, pero este es Cristiano Ronaldo, es decir, estos son los referentes más alucinantes de la arquitectura hoy día. Entonces, yo cuando era como vosotros, pues estoy un día en clase de proyectos y entran los profesores muy excitados y nos proyectan una casa que se llama la Casa U. Y dice, mirad, la Casa U de Toyo Ito, esto es maravilloso. El primer choque es que la U que se hace, ¿no? Se dibuja hacia arriba, aquí tiene la forma al revés, ¿no? Como la Casa L más que Casa U, pero da igual, Casa U. Y todos decían que era maravillosa. Y los estudiantes decían, bueno, pues si los profesores nos dicen que es maravilloso, pues será maravilloso. ¿Qué sucedió ese año? Que acabó el curso con los estudiantes haciendo la Casa A, la Casa B, la Casa C, era todo ridículo, pero era lo que entendimos, ¿sabes? Que la maravilla de esta arquitectura es que tenía forma de letra, porque no entendíamos otra, no nos supieron explicar ninguna otra cosa. Y en efecto aparecen en todos los libros de arquitectura, veis que es una casa patio, ¿vale? Que gira en torno a este espacio central, veis las secciones, ¿no? Con la cubierta, y que no tiene muchas ventanas al exterior, la verdad. Esta es la casa, las fotos antiguas de esa época. Veíamos ahí una silla sola, ¿no? Bien, una mesa vacía, luces por el suelo. Y esta era la historia de la casa, ¿no? Y ya te digo, pues esto era lo que teníamos que aprender. Hasta que un día, ya pasados los años, veo esta imagen. Casa U de Toyo Ito. Fotografía por Toyo Ito. Una casa que está en 3 niveles. Un primer nivel excavado en la montaña, que es ese que veis allí. Como está excavado en la montaña, pues tú puedes excavar lo que quieras y hacer la forma que quieras. Es decir, no tienes por qué hacer una caja rectangular. Y allí tiene, por ejemplo, la cocina. Si le hace falta más espacio para la cocina, pues excava más. Tiene la bodega, lo mismo. Es decir, tiene las formas que le interesa, con la escalera y todo. Un segundo nivel, intermedio, que es para acá, que es una plataforma acristalada totalmente. No tiene paredes. Y ese es el salón. Y desde allí se ve Burdeos, con el río Garona, espectacular. Y encima, como si fuese un sándwich, tiene los dormitorios. Y los dormitorios, como veis, es una caja rectangular de hormigón, que este si lo conocéis, que tiene las ventanas redondas. Esa caja que es como negra rosada, con ventanas redondas a distintas alturas. Bueno, yo que soy de España, he visto casas en España que reproducen esa idea de ventanitas redondas. Es un copia y pega, que mira, como coljas, empiezas a poner ventanas redondas, pero lo que él no sabe es que el origen de estas ventanas coinciden con la posición del cuerpo humano. Bien cuando estás alzado, cuando estás en silla de ruedas o cuando estás en la cama. Esos 3 niveles. Y establece, desde ese punto de vista, líneas que te llevan a ver el campanario de la catedral de Burdeos o el árbol favorito de tu jardín, es decir, son visiones, mirillas, son mirillas muy específicas. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que une a los 3 niveles? Aparte de las escaleras, una plataforma elevadora para el minusválido, pero no es una plataforma pequeñita. Es una plataforma que mide 3 metros por 3 metros y medio. Es su despacho. Es decir, el minusválido tiene un despacho que va moviéndose a lo largo de los 3 niveles. Entonces, aquí hay una cosa que está muy bien. Vale, ideal. ¿Veis la plataforma? Gracias. ¿Veis la plataforma que sube y baja? Y claro, entonces ya, por ejemplo, esta casa
hace que sea más accesible para el minusválido que para cualquiera de nosotros. Es decir, ha transformado y ha hecho una casa que, por ejemplo, a la bodega de vinos no se puede acceder si no es en plataforma, su colección de vinos. A su colección de libros, este libro de allá o este de acá, toda esta pared de libros, pasa lo mismo si no tienes plataforma. ¿Entendéis? Es decir, que ¿cómo puedes hacer una casa pensando en que, al igual que la silla de ruedas, ¿no?, es tan importante, es como parte de su prótesis, ¿no?, una silla de ruedas para él, esa plataforma también es como un vínculo, ¿no?, entre lo que es la casa y el cuerpo de él. Y aquí, por último, cómo llega a la parte alta, que es la de los dormitorios. Esta es la imagen que os decía del salón. Y en el salón pasa una cosa que decía que era todo de cristal. Quiere ver todo el paisaje al 100%, pero claro, tienes que sujetar unos dormitorios encima de esa caja de hormigón. Y para ello hace 3 patas, como si fuese un taburete de 3 patas. Pone, por un lado, un cilindro que lo cubre a acero inoxidable, brillo espejo, para que refleje todo y por lo tanto cuando estás allí casi que desaparece, ¿vale? Pero esto es un cilindro estructural que guarda también, que tiene las escaleras para subir arriba, ¿de acuerdo? Y donde estamos nosotros, que lo vais a ver aquí ahora, tiene un marco, como una portería. Es decir, son 3 patas. ¿Pero qué sucede? Aquí la veis. Una pata, la otra estaría detrás del cilindro y la tercera del cilindro. El cilindro está desplazado. No están las 3 patas que mantienen la caja en equilibrio. Hay un desequilibrio, lo descentra y por lo tanto la caja de hormigón se cae para el lado. Para que no se caiga para el lado, lo que hace es coloca una gran viga con un cable tensado. Es decir, esta caja tiende a caer para acá, tiende a caerse, y por lo tanto este cable está tensando y hace que la casa no se caiga. Nosotros la hemos visitado con los estudiantes, y la pregunta de todos nosotros cuando entres en esa casa, ¿sabéis cuál es? ¿Qué pasa si se corta el cable? Se cae la casa, como le pasó a su vida. ¿Qué pasa si tenemos un accidente? Es decir, que al final, ¿cómo haces? Una estructura, aquí tendría que haber un profesor de estructuras. ¿Cómo puedes hacer tú una estructura basada en una experiencia humana? Es impresionante el concepto. El Museo de Antropología tiene una cubierta con una columna y tensores, que es similar. La alberca olímpica aquí tiene lo mismo. ¿Tuvo un accidente el cliente? No sé. Bien, entonces aquí vemos imágenes de la casa, ¿no? Cómo vuela, veis el cilindro, cómo está ciertamente más desplazado hacia acá y tiende todo a caer. Como veis también las distintas ventanitas, ¿no? Las mirillas, que tienen una visión muy controlada, y bueno, la imagen que decía de la estructura. Vamos a por otra casa, esta vez de Álvaro Siza. Álvaro Siza Viera, ¿lo conocéis? El arquitecto portugués de Oporto. Os estoy contando historias de los arquitectos top. Otros Pritzker, son todos Pritzkers. Fíjate, pero que todos tienen una relación muy, muy íntima con sus clientes. Antes decíamos que a mí, yo en mi estudio profesional he construido obra pública, pero sin embargo la obra privada de la vivienda como arquitecto me llena mucho más. Es decir, hombre, la obra pública tiene, pues estás construyendo para toda la sociedad, ciertamente, pero hay una frase que dicen que a un arquitecto se le mide si es buen arquitecto en su obra privada, en la vivienda, porque la obra pública al fin y al cabo es como más sencillo. Entonces,
la casa de Miranda Santos, de Álvaro Siza. Álvaro Siza es un arquitecto Pritzker, como digo, muy prestigioso, pero él era como vosotros, un estudiante que acaba la carrera y ahora es como vuestra profesora de proyectos. Él era un jovencito, profesor de proyectos, que tenía su pequeño despacho profesional, y una escritora de Oporto también, Teresa da Costa, le dijo: mire, me gustaría que me diseñase una casita para mí. Muy bien, en Matosinhos, en un barrio de Oporto. Pero como es un lugar que es muy ruidoso, hay muchas familias con niños y todo, a mí me gustaría que la casa no tuviese ninguna ventana, para poder yo concentrarme en mi escritura. Así que póngame, por favor, pues todo ventanas, son cenitales, iluminación cenital. Y así Siza le hizo la casa. Y esta, fijaos, es una foto del momento de la casa de Álvaro Siza, que se ven los volúmenes muy limpios. Veis que no hay ventanas, alguna ventana hay, ¿no? Pero que no es la típica casa de ventanas. Y estos son los planos de la época, que se dibujaba siempre así, no se tiene el ordenador. Entonces veis las plantas, las secciones, los espacios, cómo van ordenados, y imágenes en blanco y negro, claro, de esa época, y veis cómo la luz entraba de forma cenital, que era la solicitud de la escritora. ¿Qué sucede? Que la escritora, bueno, pues esto fue una casa ya antigua, ella deja la casa, fallece y la compra otra persona, se llama Miranda Santos. Y este señor entra en la casa y dice: va, ¿qué casa es esta? Si no tiene ventanas. ¿Qué arquitecto ha hecho esta casa sin ventanas? Pues mire usted, un tal Álvaro Siza. En ese momento ya Álvaro Siza no era el joven profesor, era ya el catedrático de la escuela y tenía su nombre de prestigio en Oporto. La escuela de arquitectura de Oporto se conoce por, digamos, es la escuela de Álvaro Siza. Y yo digo: bueno, pues voy a ver a Álvaro Siza. Oiga usted, que me puede poner ventanas en la casa. Sí, sí, por supuesto. Y entonces Álvaro Siza ya le hizo esas intervenciones, pero él ya había evolucionado. Ya este Álvaro Siza era el arquitecto importante que había ganado premios de arquitectura con sus, ¿recordáis? Unos bancos, unos edificios que eran de mármol blanco, todo blanco, maderas, y ya por lo tanto sus ventanas eran igual, de esos tipos de, ¿no ves?, materiales de más nobles. Y así fue su evolución. ¿Pero qué sucedió? De nuevo, este señor, con el paso del tiempo, deja la casa y se la cede a su hijo. Y el hijo, en la distribución, el hijo se queda con la casa, pero la casa vacía, sin ningún mueble. Y por ello, el hijo dice: ahí va, ¿cómo amueblo yo esta casa? Porque es una casa de autor, ¿no? Ya le ofrecía mucho respeto. Yo no me puedo ir a Ikea a comprar muebles para esta casa. Así que voy a ir a ver a Álvaro Siza y a decirle: oiga, mire, me hace falta una mesa para su casa. Y Álvaro ya era el premio Pritzker, que explotó, como digo, y decía: mire, yo no puedo ahora diseñarle usted ninguna mesa ni nada, cómpresela. Pero es que es su casa, tiene que completarla ya. Pero mire, yo es que mañana, sin ir más lejos, tengo que coger un avión para irme a Tokio, que tengo que dar allí una conferencia y me dan un homenaje. Ah, muy bien, pues, ¿a qué hora es su vuelo? A las 12. No llame a ningún taxi, que yo lo recojo. Y lo llevo al aeropuerto. Entonces este hombre lo llevaba y mientras conducía al aeropuerto le daba una libreta: por favor, dibújeme, me hace falta una mesa. Pues ¿cómo quiere usted la mesa? Pues una mesa, somos 4, no sé. Pues dice Siza: pues no sé, una mesa redonda, ¿no? Venga, una mesa redonda. Venga, muy bien, de mármol, de mármol. Pues haga algo así. Y entonces Siza le hizo unos garabatos y es una mesa redonda con un pie, vale, pero me hace falta las sillas también para la mesa. Pues yo qué sé, unas sillas podemos hacerlas así de forma trapezoidal, ¿no?, para que encajen mejor, pero hágalo así. Muy bien, llega al aeropuerto, se baja y dice: ¿cuándo vuelve usted? Dentro de 5 días, a tal hora. Yo estaré aquí esperándolo y lo llevo a casa. Entonces estuvo, creo que 5 años
llevando a Álvaro Siza al aeropuerto continuamente, para arriba y para abajo. Y en cada viaje le iba sacando un mobiliario distinto. Como veis aquí, mesita de noche, una lámpara para leer, el sillón, la mesa, con los dibujos. Álvaro Siza hacía garabatos en el coche y él los dibujaba ya bien y se los volvía a enseñar para que hiciese las correcciones. Pero seguía. Estos son los dibujos originales de Álvaro Siza en el coche y como eran los pestillitos, ¿sabes? Para que saliesen, entrasen y iban haciendo los muebles. El jabonero para el cuarto de baño, todas estas piezas, la contramesa de lectura, cómo iban a ser las patas, cómo iban a ser las llaves de los armarios, también, para, bueno, pues, ya te digo, cada vez que se montaba en el coche Álvaro Siza, y iba haciéndose sus dibujos. Y llega un momento en que ves que la casa, pues al final se ha convertido en una casa homenaje. Es una casa del arquitecto con todos los muebles, fíjate, hasta luminaria que no hace falta al final del pasillo, ¿no? Pues ponen una tablita ahí cruzada, este otro mueble, y mirad lo que hay aquí, una foto hasta del arquitecto, es decir, que la propia casa ha ido evolucionando y se ven incluso fotografías del arquitecto desde que era joven hasta que ahora ya es un señor mayor. Esta es la historia de Miranda Santos. Y quería acabar con esta historia a la que le debo muchísimo. Y entre otras cosas, mi viaje a México me lo ha cambiado, me lo ha redondeado esta historia. Vais a entenderlo, porque es la casa de John Hudson. John Hudson es el arquitecto que ha hecho el edificio más conocido del mundo contemporáneo. ¿Cuál puede ser? ¿Lo tenéis en mente? Uno que conoce todo el mundo, no solo arquitectos. La ópera de Sydney, ese edificio que es así como una vela de barco. Este fue un concurso internacional que John Hudson, siendo arquitecto danés muy jovencito, lo ganó. Entonces se fue a Sydney, en Australia, a construir. Estuvo allí toda su vida, dando lo mejor de sí para ese edificio. El edificio es espectacular. Y de hecho, cuando ya estaban todos los cascarones hechos, en la bahía, como digo, de Sydney, ya tocaba hacer el interior y fue un edificio tan importante a nivel mundial que hasta el Ministerio de Cultura, el ministro de Cultura, estaba un poco celoso de que era más importante el arquitecto que el ministro. Y bueno, quiso entonces el ministro meter mano ahí en el diseño de interiores, eligiendo butacas y cosas así. Y John Hudson dijo, mire, no, este es mi proyecto, yo lo gané el concurso, dejé de acabarlo. Dijo, no, pero al final Hudson dijo, dimito, esperando que todo el mundo, todos los arquitectos australianos, dijesen, no, usted no puede dimitir, siga con esto. Se callaron todos los australianos. Solo los estudiantes de arquitectura australianos apoyaron a Hudson. Pero la verdad es que se montó en el avión, dejó Australia y no volvió nunca más. Hudson nunca ha visto su edificio acabado. Y se fue con el alma partida, porque él pensaba vivir ya allí, en Australia, toda su vida. De hecho, diseñó una casita para él vivir, quedarse a vivir allí. Es decir, cuando un arquitecto da todo a la sociedad, ¿no? Y en su vuelta a Europa, pues se sentía tan mal, no quería desconectar de la sociedad y paró en Mallorca. Mallorca es una isla española en el Mediterráneo y allí, en un acantilado, junto a un pueblecito, Portopietro, de pescadores, allí construyó su casa. Y la casa le puso el nombre de su mujer, Can Lis. Can es casa, que creo que aquí en México también he visto lo de Can, ¿no? Como casa, puede ser, la casa de Lis. Y la casa de Lis es esta. Es una casa que mira al horizonte, espectacular, construida con piedra local, piedra del marés. Es decir, una tecnología muy sencillita, son muros de carga, sus vivetas, pero tiene algo mágico.
mirad qué planta tiene. Son pabellones, cada uno. Son dormitorios, el salón, ¿sabes? El cenador, parte de la cocina. Y cada uno tiene un ángulo distinto. ¿Por qué? Porque cada uno va buscando al sol. Cada uno tiene la orientación, mejor orientación para ese momento cuando lo vives, la casa. Entonces, esto se basó, fijaos cómo las relaciones siempre son importantes, ¿no? de la arquitectura con otras disciplinas. La película, la habéis visto, hay una novela que se llama Memorias de África, de Karin Blackstedt. Es una danesa que dice que en África los poblados se ayudan a construirse sus chozas. Y entonces imaginaos que todos vamos a comenzar a construir la choza de Claudia. Claudia, ¿cómo quieres tu choza? Y dice, yo mirando al sol. Empezamos y construimos todos su casa. El siguiente soy yo. Y me preguntáis, ¿cómo lo queréis? Yo también mirando al sol. Pero en ese momento ya el sol se ha movido. Y entonces aparece girada. Y girar, y girar, y girar. Y también respetando el entorno, los árboles. Y por eso decía esta novelista que en los poblados no podías hacer construcciones rectilíneas, ¿no? Calles rectilíneas, sino era todo un urbanismo más que tenía que ver con el entorno. Y esto es en lo que se basó John Hudson. Hasta el punto que su mobiliario es fijo. Es decir, desde el salón es de obra. No es un sofá que puedan mover. ¿Por qué? Porque estás sentado en ese momento viendo, ¿sabes?, el horizonte, es decir, siempre de la misma forma. Y una cosa mágica que veis que ya de detalle de arquitecto es las ventanas. No hay cristales. ¿Veis qué relación hay entre el interior y el exterior? Es total. Por supuesto hay cristales, pero lo resuelve de una forma tan sencilla como haciendo la hoja, lo que es el marco del cristal, más grande que el hueco. ¿Veis el marco de madera? Que es mayor al hueco de piedra. Ahí está la piedra. Y por lo tanto, desde dentro desaparece. Pero lo hay. Es decir, que aquí hay trazas de buen arquitecto, ¿no? De diseñador. Entonces, la casa esta tuvo un problema, y es que se publicó en una revista de arquitectura. Entonces se convirtió en un lugar de peregrinaje. Venían autobuses de estudiantes de arquitectura y arquitectos allí. Y es una casa que no tiene vallado ni nada. Entonces yo estaba durmiendo y la gente golpeando la ventana. Arquitecto, ¿qué tal? ¿Puede salir una foto? Es decir, perdió. Y él, que quería, la construyó como casa de retiro, precisamente, pues le funcionó al revés. Entre eso y que también estaba interesado en quedarse a vivir todos los inviernos y no estar tan expuesto al mar, pues se construyó una segunda casa, que la llamó Can Feliz. Y es una casa ya, también en Mallorca, de montaña, más recogida, que es esta, y aquí fue cuando conocí a John Hudson, que lo entrevistamos y nos contó estas historias que os estamos contando nosotros. Entonces, él nos atendió, de hecho, aquí, en este mirador que tiene, tan precioso, y es una casa en la que también aparecen los mismos detalles constructivos de la otra, de Calvin, y aquí está, ¿no?, de John Hudson, que falleció como recientemente. ¿Perdón? Pues esto es importante, no te lo puedo decir, es secreto. Bueno, ahora sí te lo podría decir. Juré, claro, él nos atendió allí bajo juramento de no decir dónde está. Esto es como el mapa del tesoro, ¿no? Todo el concepto de utopía, esta es una casa utopía. Es decir, la otra casa es una casa real del mito de ir a visitarla. Pero esta casa, todo el que la ha visitado ha jurado no decir dónde está, ¿no? Y como decía, como buena casa utopía, vosotros habéis visto siempre la película del tesoro, ¿no? El mapa del tesoro le falta el trocito ese que te dice cómo llegar, ¿no? O cuando alguien te va a decir las coordenadas, alguien estornuda y no lo oyes. Siempre hay un salto que te lleva. Ahora ya como él ha fallecido, ya se puede decir, y ya creo que está bien.
pues están en las montañas interiores de Mallorca. Y bien, esto es todo. Básicamente, todas estas historias se publicaron, como decía al principio, en el periódico local, y la hemos recogido en un blog que se llama Historias de Casas. La dirección está ahí. Si lo escribís en Google, simplemente Historias de Casas, os aparece, y aparece el listado. Son historias muy cortitas, que uno lee en 10 minutos cada una, y son más de 30, son 40 historias. Entonces, como decía al principio, son casas de las que uno aprende mucho, de ver esa relación de empatía, ¿no?, del arquitecto y con el usuario, aunque a veces sea su propia familia. Y esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, pues encantados y encantadas de escuchar estas maravillosas historias, y además es como las cuenta, ¿no?, el narrador, que nos atrapan y nos dan ganas de seguir escuchándolas. Y yo tengo alguna pregunta, pero primero vamos a abrir el micrófono por acá, a ver si hay comentarios, preguntas. También más adelante la maestra Claudia nos hablará. Bueno, preguntas, chicos, chicas, maestros, maestras. Primero que todo, pues felicidades. Felicidades por la forma como expones y lo que expones. Las ideas que nos estás dando a mí me hacen muy valiosas, porque creo que como arquitectos nuestra función social es satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces cuando dices tú que estas casas fueron hechas ex profeso para determinar cliente que tenía determinadas necesidades, pues se está cumpliendo acá de forma muy cabal con la función que debemos de tener nosotros. Felicidades. Sí, bueno, yo le tengo una pregunta con respecto a este concepto como de hacer casas para un cliente específico. ¿Se puede hacer alguna obra pública para una sociedad en específica? O sea, por ejemplo, comunidades que son como pues marginadas o comunidades muy específicas, se podría, o sea, ¿cómo lo resolvería usted? O sea, ¿tendría que ir al lugar? O sea, ¿qué consejo me daría como para realizar un proyecto para una comunidad en específico? Hola, sí. En efecto, es fundamental para poder hacer un proyecto, tienes que conocerlos. Para tener esa empatía, lo primero es conocimiento. Hay un tema, sabéis que tenemos un taller esta tarde, y cuando la profesora Claudia me preguntaba, vamos a fijar el taller, a mí me cuesta mucho trabajo fijar el taller, porque no quiero aquí venir a proponer un taller que yo ya sé. Yo quiero aprender con el taller, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor talleres en mi vida, si te digo que he hecho 40, es decir, a lo mejor me quedo corto. Es decir, sería muy fácil repetir un taller pasado, ¿no? Pero ¿cuál es la gracia? Y ya te estoy hablando como arquitecto, ¿no? Lo mismo que al hacer una casa, ¿no? Si repites lo que ya sabes, ¿cómo aprendes? ¿Cómo creces como arquitecto, ¿no? En este caso es igual. Tienes que venir al lugar, conocerlo, hablar con las personas, ¿no?, empaparte, para poder proponer algo. Entonces, cara, por ejemplo, volviendo al tema del taller esta tarde, que es el segundo punto, arranca con estos contenidos, pero la idea es que todo aquel participante tiene que dar de sí y nosotros aprender, pero insisto, por mí mismo, por mi ambición de aprender de vosotros. Es decir, y compartir el conocimiento, eso también está bien, ¿no? Pero arranca de ahí. Sí, yo creo que es fundamental el desplazarte y el aprender, el convivir con estos grupos, ¿no?, que tú dices. Nosotros hemos hecho proyectos para comunidades y para grupos en riesgo de exclusión social. Estamos haciendo talleres continuamente. Y siempre aprendes. Es lo que yo creo que te mantiene vivo. Yo creo que esta lección, insisto, estas casas no son mías. Así que
Es decir, que son maravillosas. Cuando alguien te da la enhorabuena, digo, bueno, désela a tu yoito, no me la dé a mí, ¿no? Pero es más la lectura que haces de la misma y lo que es increíble es como te hace... Yo desde que tengo esta visión, todos mis proyectos son exitosos. Es decir, yo ya no hago ningún proyecto que mi cliente diga, no me gusta. Es decir, os estoy dando una clave muy buena. Veréis que hay muchos arquitectos que se frustran, porque tú haces un proyecto maravilloso, crees que es maravilloso y el cliente te dice, no me gusta. Y entonces el arquitecto se trata de convencer al cliente, se convierte casi como en un vendedor, ¿no? O no, pero es que no te das cuenta que es maravilloso. Y el cliente, no me gusta. Y al final, digo, pues mira, y hago lo que tú digas, ¿sabes? Y hace nada interesante, ¿no? En cambio, si tú empiezas a trabajar de la mano de las personas, puede ser una pareja, una familia o un colectivo, si trabajas codo con codo, es éxito asegurado. No pierdes tiempo. Es un gusto tenerlo por tierras mexicanas. Espero que sea más seguido, porque justamente incentiva al estudiantado a que se acerque o tenga una visión más introspectiva del propio proceso de diseño, ¿no? Como maestros, como profesores, los intentamos incentivar para que ustedes pues aprendan de una manera con más tacto, más sensible. Y desde mi perspectiva, esta exposición lo que les podrá dejar es como que ustedes elaboren esa propia introspección, porque mi forma de vivir es totalmente diferente a su forma de vivir. Habitamos de manera diferente, percibimos de manera diferente, y es en el común denominador de los arquitectos en nuestra labor de trabajo en comunidad o en equipo, que incurrimos en grandes proyectos, ¿no? Ayer se los comentaba a mis estudiantes que muchas de las veces no nos sabemos comunicar. Nos expresamos, pero no sabemos tener esa comunicación efectiva. Ustedes cuando trabajan en equipos, es bien chistoso cómo se llegan a malinterpretar muchas situaciones, porque la verdad siempre hay conflictos. Pero lo bonito está en que se llegue a un consenso y se logren esos grandes proyectos, ¿no? Donde no se sobreponga una forma de habitar respecto a otra, sino que puedan converger y generar esa simbiosis. Pero para esto primero tienen que ver y reconocer en ustedes tanto habilidades, aptitudes y también esa sensibilidad ante el entorno y en dónde se van a insertar, ¿no? Más allá del proyecto, sino como ese estilo que lleguen a tener ustedes, ese bagaje al cual ustedes aspiren, y pues ya. Muchas felicidades. Pues muchas gracias por la exposición, de verdad me hizo reflexionar muchas cosas en cuanto a mi trabajo docente. Y les quiero platicar algo que me pasa, por ejemplo, en mi habitar, en la casa donde yo vivo, en su casa. Nos cambiamos y pues yo estoy a gusto, pero mis hijos me dicen, oye mamá, ¿por qué no cambias esto? Oye, ¿y por qué no le pones otra sala? ¿No? Y es esto exactamente lo que está platicando usted. O sea que realmente todos somos diferentes, y yo lo que les digo a mis hijos, bueno, ya cuando tú vivas en tu espacio, cuando tú tengas tu propia casa, pues tú la amueblarás y la decorarás como tú elijas, ¿no? Y es que pues cada quien tenemos nuestras propias vivencias, nuestra propia historia, y la casa, el habitar, es como nuestra proyección, ¿no?, de nosotros mismos. Entonces esta plática la verdad me gustó muchísimo, muchísimas gracias, y ojalá que siga viniendo por, como dicen, por tierras mexicanas. Y ayer me quedé con una duda que ya no pude hacer, de sus clases en Zoom que usted hace con personas de diferentes nacionalidades. ¿Cuántos idiomas habla usted? Esa es mi duda. Las clases, el idioma internacional es el inglés, así que hablamos inglés. Pero en mi caso,
os cuento, tengo un reto personal, y es que tengo ahora un nieto de 2 añitos, y él está aprendiendo, creo que son 4 idiomas a la vez, porque los padres son de distintas nacionalidades. Y yo pienso, si un chiquitajo como él, ¿no?, aprende 4 idiomas, ¿no voy a ser yo pues capaz de aprender? Entonces, el año pasado aprendí italiano y este año me he prometido aprender francés. Es decir, que me lo pongo como ejercicio. Pero el problema del inglés es que una vez que aprendes inglés, ya te anula. No estudias más idiomas, porque todo el mundo habla inglés. Por eso, pero el idioma que empleamos es inglés, el común. Aunque ahora estábamos pensando un poco como chiste, es que ahora que los ingleses están fuera como de Europa, de poner el italiano como el idioma, porque todos los arquitectos más o menos sabemos un poco de italiano. Siempre se estudia, las palabras italianas aparecen pero eso es un chiste, será en inglés. Una cosa que no quería olvidar, que lo he dicho al principio, que estas conferencias también, estos personajes, ¿no?, te complican la vida en forma positiva. Es decir, yo por ejemplo tuve la opción de ir a conocer a Hudson, que estaba en Mallorca, y entonces me puse en contacto con su hija, Lynn, que es arquitecta en Dinamarca. Le escribí un correo electrónico y le dije que me gustaría escribir historias de casas hablando con su padre, porque todo esto que estoy contando no es mi invención, es la realidad y está publicado solo y solo si los arquitectos, autores, lo han aprobado. Es decir, ahora estos documentos, hablo así de documentos, estos textos están en Wikipedia. Es decir, son documentos porque están aprobados por Renkulhas, por Toyoito, por tal, todo lo han supervisado y lo han mejorado. Que era también muy bonito, porque en la época pre-internet, tú sabes lo que es oír el timbre de tu puerta y es que venga el cartero con un sobre, ¿no?, de California, o un sobre, ¿sabes?, de Japón. Era todo el material, eran diapositivas en ese momento, no era como ahora el profesor un correo electrónico con todo, ¿no? Entonces, era otra época muy... Tengo una colección de originales, de cartas originales de Robert Venturi, de todo esto. Ha habido nos escribíamos y de hecho di una conferencia, la primera conferencia que di post pandemia, que me invitaron, porque recordad que era todo online, las conferencias entonces, me invitaron a Nápoles y fui con una maleta con todos los documentos originales recibidos, todas las cartas, y iban pasando imaginaos todo lo que os he contado ahora, pero con la carta de Hudson, con el sello de no sé qué, es muy bonito para una exposición. Y lo que venía a decir es que, al igual que fui a Mallorca a ver a Hudson, sabéis que Hudson vino aquí a México y escribió el libro Plataformas y Mesetas, porque él fue a ver las pirámides vuestras, las mexicanas. De Monterrey. Y ahí se basa su proyecto de la ópera de Sydney. Está construido sobre una pirámide, digamos, en lo alto de ella aparecen las cubiertas, que las cubiertas sí que vienen de su viaje a Japón. Es un híbrido entre México y Japón. Entonces, mi último día aquí, camino al aeropuerto, me voy a ir a ver una pirámide en homenaje a Hudson. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo a ver, tú primero y luego el Bueno, yo tengo una pregunta sobre cómo o qué podríamos hacer nosotros y nosotras como arquitectos en nuestro rol para evitar corrompernos por otros factores, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo evitar corromper nuestra arquitectura simplemente por el factor económico y dejar de pensar en las personas como aquellas justamente, ¿no?, personas que van a habitar el espacio y que lo van a vivir y que justamente vamos a afectar directamente a lo que va a ser su día a día, ¿no? Y cómo pues evitar este tipo de cosas y centrarnos justamente en esa parte, ¿no?, de generar una mejor vida para las personas. Esto lo vas a aprender apuntándote al curso COE.
Que ya estás inscrito automáticamente. Estás inscrito, pues lo vas a... Sí. Verás, os digo una cosa, un buen arquitecto gana más dinero que un mal arquitecto. Así que no te corrompes. Y si te sirve de algo, ¿sabes? De que, por el tema económico. No hay problema. La mía va un poquito relacionada en ese sentido que acaba de preguntar el compañero. Bueno, me voy a meter desde luego a leer todas las historias, pero como un adelanto, no sé si nos puedas contar si dentro de esas historias hay una que sea contada por el usuario, narrada por el habitante o las habitantes, porque hace algunos años, ¿no? que ya me empezó a caer el 20 de que hay que diseñar para los seres humanos y no para lo que nos gusta a nosotros como arquitectos, y nos enseñan que es lo bello, lo sólido, lo factible, sino también pensando, poniéndonos en situación, ¿no? Me encontré con un documental que se llama La vida secreta de los edificios, no sé si lo han visto algún breve, pero es muy recomendable. Son 3 módulos y uno habla específicamente de casas, y dentro de los fragmentos de este documental aparecía una casa icónica. No voy a ventilar el nombre del Archistar que aparecía por ahí, pero la persona habitante era la entrevistada, y contaba cómo sufría y padecía esa historia, que estaba fotografiada en muchísimas revistas de prestigio y que siempre salía impecable. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿dentro de una de estas historias hay una que narre el habitante o sería para otra edición? No, ciertamente esto es una serie que está explicada por la relación por los arquitectos, ¿no? Pero ya habéis visto que muchos son para ellos mismos, es decir, para sus familias. No sé si sus familias odiarán al autor, pero ciertamente casas que he visitado, luego he visitado invitado por los dueños y están orgullosos de la misma. Pero volviendo al tema anterior, es decir, ¿para qué estas conferencias? Yo creo que es para aprender nosotros, es decir, nos sirve para nosotros, no solo para verlo ahí, saber que ahí están esas historias y es como algo bonito. Hacerlo para aprender y así os lo transmito, es decir, mi experiencia, yo tengo WhatsApps con mis clientes y os puedo enseñar cuando queréis los WhatsApps, la relación como es. Y es una relación feliz, sinceramente. Por supuesto hay momentos de tensión muchas veces y todo, como en todo, que se toma en plan serio, ¿no? Pero acaban de forma feliz porque están ilusionados con el proyecto, es decir, que es un proyecto común, no es que es algo que compran. A mí cuando me ha venido alguien en el estudio y dice, quiero una casa tal, y digo, tiene que venir la pareja, no puede venir él o ella sola, tienen que estar los dos, es decir, tiene que ser algo colectivo. Y bien, y a veces te das cuenta que sufre el proyecto cuando la pareja no se lleva bien. Es decir, es muy difícil, eso os vais a dar cuenta, muchas personas, parejas que tienen problemas, tratan de construir una casa como creyendo que así van a tener, ¿no? Como un nuevo niño, ¿no? Y es cuando él ya la pelea total, ¿no? Y es cuando se divorcian del todo. Pero cuando esta forma están bien coordinados, es una experiencia única y yo sigo visitando son amigos, fíjate, te iba a decir mis clientes, ¿no? Me salen mis amigos, te comento la anécdota. Bueno, pues un aplauso nuevamente para cerrar. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo para iniciar el workshop, entonces paso el micrófono a la maestra para que nos dé las instrucciones. Bueno, ya rápidamente, para finalizar, los esperamos en la sala estudiantil a las 12 horas para iniciar con el workshop que va de la mano con lo que hoy ha explicado el arquitecto, historias de casas, y bueno, cómo lo va a personalizar, esto es algo que hablaremos ahora que empiece. Pero muchas gracias y no dejen de asistir y de invitar amigos, porque realmente lo que nos comparte el doctor Javier es una perspectiva que ha moldeado con la relación que tiene con diferentes docentes, diferentes amigos de todas partes del mundo. Entonces esta visión yo creo que nos va a enriquecer muchísimo y nos va a fomentar el querer viajar, el querer conocer
lo colectivo, a trabajar en equipo, porque eso también es otro tema que nosotros como arquitectos a veces nos cuesta muchísimo, aprender a trabajar en equipo. Entonces Javier, con su personalidad, sus vivencias, su perspectiva de la arquitectura y de la vida, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a cultivarlo en nosotros. Entonces los invito a que sigamos asistiendo a las conferencias, incluso va a estar grabada y la pueden compartir con sus amigos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el workshop. ¿Saben dónde está la sala de estudiantes? Sí, en planta baja. Nos vemos. Gracias. Gracias, Javier. Gracias.